Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día, seguimos meditando, estudiando las Escrituras, estamos viendo los libros proféticos. Hoy vamos a leer los capítulos del 33 al 36 del libro de Ezequiel. Y debo confesar que nos vamos a encontrar hoy día con un par de principios muy, pero muy importantes. Podríamos llamarlo también quizás principios muy neotestamentarios en el capítulo 33 especialmente, así que espero que pueda leer con detención, meditar en él, orar en medio de su lectura, como siempre. Vemos principios que son muy interesantes y espero que podamos realmente hoy día meditar y reflexionar sobre esto. En este veremos un relato en el cual el Señor usa la historia de un centinela o de un atalaya, el cual es encargado de avisar al pueblo cuando viene el enemigo o cuando hay algo que pone en peligro a la ciudad. Por medio de esta historia, anima al profeta a que no es su responsabilidad si es que el pueblo no escucha el mensaje de advertencia y no cambia su actitud. Sin embargo, refuerza que sí es su responsabilidad anunciar el mensaje para el cual ha sido llamado. Es tal esta responsabilidad que creo que es muy bueno el ejemplo que utiliza por medio del centinela o del atalaya. Esto lo encuentro un principio muy interesante porque muchas veces nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos de anunciar el Evangelio a toda criatura, pero muchas veces nos vemos con miedo de anunciar porque pre- tenemos la impresión de que a quien le vamos a presentar el Evangelio no va a cambiar, que quizás incluso este se va a burlar. Pero en este caso creo que aplica el mismo principio para nosotros. Es nuestra responsabilidad presentar el Evangelio. Es nuestra responsabilidad y hablamos de una gran responsabilidad. Estamos en medio de una guerra y el no advertir el peligro que tienen aquellos que no conocen a Cristo al vivir una vida de pecado y nosotros no presentarles el Evangelio de salvación, el cual trae esperanza a sus vidas y vida eterna, significa que solamente estaremos siendo partícipes de que estos sigan caminando a una vida de muerte. Al nosotros no presentar el Evangelio, al igual que un centinela o una atalaya, estaremos siendo responsables de no advertir a estos al continuar en este camino a dónde están finalmente dirigiéndose. Y también aparecen otros principios importantes en este capítulo, como por ejemplo que alguien quizás pudo ser muy justo durante mucho tiempo, pero luego cede al pecado y lleva una vida de pecado. Este quizás tiene la tranquilidad o la confianza de que va a ser considerada su justicia previa, pero el Señor dice que éste será juzgado por su pecado, no por la vida de justicia que haya llevado en el pasado. También habla al contrario, decir alguien puede haber llevado una vida de pecado, pero si éste en algún momento se arrepiente y se vuelve al camino del Señor, el Señor considerará su nueva vida como una vida de justicia y dice que olvidará su pasado en el pecado. Claro que hablamos de arrepentimiento, de hecho da como ejemplo que, por ejemplo, si éste robó, pueda restituir lo que robó, o si tiene una deuda, que éste pueda cancelar esa deuda. Entonces, a esto suma a Dios y afirma nuevamente que Él no se complace en ningún caso con el castigo o con la muerte del impío, porque lo que Él realmente desea y anhela es que todos se vuelvan al arrepentimiento y que vivan. Entonces, hermanos y hermanas, no sé si lo va a lograr ver como yo, pero acá vamos a encontrar principios súper interesantes, en los cuales nosotros vemos mucha relación con la vida que hoy día nosotros llevamos, quienes hemos conocido al Señor y aceptamos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. El Señor nos permite hoy día salir de una vida de pecado para comenzar a vivir una nueva vida, una vida en justicia, en la cual nosotros tenemos un arrepentimiento que nos lleva a un cambio completo en nuestra conducta. Y por lo tanto, hoy día nosotros vivimos por fe y obediencia en los caminos del Señor. Es tan importante este punto que también les quiero compartir un comentario que leí y que creo que en cierta forma complementa un poco lo que les estoy diciendo respecto a este capítulo 33. El comentarista dice así, dice, los 8 capítulos anteriores del libro de Ezequiel estuvieron conformados por mensajes dirigidos a las naciones paganas. Ahora Dios les dice a Ezequiel, habla a los hijos de tu pueblo. El mensaje de Ezequiel les iba a transmitir lo que era una versión ampliada de algo que el Señor ya le había dicho cuando lo comisionó como profeta. En la antigua ciudad, cuando estaban amuralladas, el atalaya o el vigilante o el centinela
Cumplía una visión muy importante porque en las grandes áreas de las metropolitanas, la mayor parte de la población hacía su vida fuera de las murallas de la ciudad. Aún en poblaciones más pequeñas, la gente trabajaba en los campos, viñedos, huertos o establecimientos comerciales, muchos de los cuales estaban fuera de la ciudad amurallada. Cuando el peligro amenazaba a la ciudad, tal vez en la forma de un ejército invasor, el centinela que estaba en lo alto de las murallas, este tenía que ver cuando esto ocurría. Entonces tocaba la trompeta de alarma para que todos los que la escucharan y se apresuraran a poder ingresar dentro de las murallas. Las puertas de la ciudad se cerraban y hacían los preparativos para poder repeler al agresor. Si alguno oía la advertencia, pero no prestaba atención, no corría y no avanzaba hacia el interior de la ciudad, este tenía la propia culpa si algo le ocurría. Por otra parte, si el vigilante veía el peligro y no alertaba a los ciudadanos, este se hacía responsable de la vida de todos aquellos que perecían. Los puestos de autoridad son por definición puestos de centinela. Los que ocupan esos oficios de autoridad pueden ver los peligros que enfrentan los niños, los alumnos o los ciudadanos de que ellos mismos a veces no se dan cuenta. Si los centinelas no procuran frustrar las tentaciones y los peligros que desde su ventajosa posición puede observar, el Señor los responsabilizará de la vida y del alma de aquellos individuos. Desde la perspectiva de Dios, los puestos de autoridad también son puestos de responsabilidad. No son puestos que solo se le dan a la gente el derecho de imponerse sobre los demás. Al contrario, en algún momento de nuestra vida, la mayoría nos hemos preguntado, junto con Ezequiel, Señor, ¿qué debo hacer ahora? La razón para formular esa pregunta puede estar en que algunas de las circunstancias de nuestra vida hayan cambiado. Pensamos que las circunstancias que cambian significan también cambios en las órdenes del Señor. Podemos oír que nos dicen su palabra, sigue dando testimonio de mí, hablando acerca de Jesús el Salvador. Sigue dando testimonio de mí, llevando la vida que agrada a Dios. Sigue aplicando el mensaje de mi ley cuando sea necesario señalar el pecado. Y sigue aplicando el mensaje de mi amor cuando sea necesario consolar a aquel que lo necesite. Y nosotros quizás respondamos, pero eso ya lo intenté. Entonces el Señor viene a nosotros, como lo hizo con Ezequiel, y nos dice, todavía eres mi centinela. Para eso te he llamado. Las circunstancias pueden cambiar, pero no cambian mi mensaje. Tampoco cambia la importancia de transmitir el mensaje. Algunas cosas cambian y otras simplemente nunca lo hacen. Fin de la cita. De esta forma, el comentarista nos anima a que no importa en qué etapa estás hoy día viviendo tu caminar en el Señor. El llamado que ha hecho el Señor a nuestras vidas es poder compartir su mensaje, el poder compartir el Evangelio. Así que hoy día es un buen día si es que consideras que no lo estabas haciendo, que no lo has hecho de la forma adecuada, para meditar y reflexionar en esto y entender nuestra posición y verlo así como un centinela, el cual no es simplemente un mensaje que pueda consolar a alguien en un momento específico de su vida, que también lo hace, sino que debemos tomar la seriedad, que esto se trata de la condenación o la salvación eterna del alma de las personas. Hermanos, también vamos a leer el capítulo 34 y también existen bonitos principios que si bien son dirigidos a los líderes del pueblo, bien podrían ser dirigidos hoy a quienes son ancianos, pastores o líderes dentro de la iglesia actual. Y en resumen, que el llamado es uno solo. Ustedes son los encargados de cuidar el rebaño, de realmente preocuparse de aquellos que se estén alejando y en ningún caso aprovecharse del rebaño. En medio de este llamado podemos ver un pasaje que para mí también hace referencia a una especie de profecía mesiánica. El versículo 23 y 24 dice, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios. Y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Y David está muerto. Pero nuestro Señor, como descendencia de David, es el único capaz de cumplir con este requisito, para cumplir con lo que está prometiendo el Señor. Él será el pastor, el buen pastor, que apacentará realmente las ovejas y que nos mostrará a Dios como nuestro Padre y que finalmente estará en medio nuestro.
Finalmente, el día de hoy, hermanos y hermanas, sobre el capítulo 35 y 36, les comparto un comentario que nos ayudará a comprender mejor nuevamente estas profecías y juicios, especialmente sobre Edom en el capítulo 35 y también en el capítulo 36, las bendiciones que promete para el pueblo de Israel. Este comentario dice así, dice, después de la caída de Jerusalén y de la deportación de sus ciudadanos, las naciones vecinas pasaron a ocupar los territorios que pertenecían a las naciones escogidas. Uno de los vecinos era Edom. Con el fin de que el Señor llevara a cabo su promesa de llevar nuevamente su pueblo, el remanente escogido a la tierra, los intrusos debían ser desalojados del lugar. Esa es la promesa del Señor en este capítulo. La promesa queda bien aquí, porque en el siguiente capítulo Dios empezará a describir bendiciones que tenía preparadas para Judá en el futuro. Las bendiciones que se le prometen a Judá en el capítulo 36 son aún más extraordinarias cuando se comparan con la destrucción que se le anuncia a Edom y que vamos a leer en el capítulo 35. Existe también un paralelismo literario entre los dos capítulos. Los capítulos 35 y 36 conforman una unidad muy interrelacionada. El capítulo 36 complementa la unidad de la profecía que comenzó en el capítulo 35. Los debemos leer juntos. La desolación que Dios anunció que iba a enviar sobre Edom, la llevaron a cabo Babilonia, Persia y luego Juan Hircano, uno de los macabeos. Hoy nosotros podemos ver que no queda ni siquiera un vestigio del pueblo de Edom. Sin embargo, sí sabemos que las bendiciones que promete para el pueblo de Israel, estas fueron cumplidas. Así que te animo, hermano y hermana, a continuar con esta disciplina, a continuar meditando las escrituras, te animo a leer la Biblia, a realmente estar orando por esta actividad, que puedas meditar y reflexionar en lo que el Señor habla por medio de ella. Bendiciones, hermano.